nosotros Dios no obliga a nadie, debemos testificar, darle la gloria al Señor por lo que hace en nuestras vidas, por nuestro alrededor, en nuestras familias o alguien más. Entonces, cada vez que podamos, hay que darle la gloria al Señor. Y vamos a empezar porque Laura quiere dar un testimonio en el día de hoy. ¿Amén? Un aplauso al Señor. Todos conocen a, todos no, mentira, Emilio, que es mi novio. Su hermana dio positivo en COVID. Entonces, claro, ella estuvo el fin de semana en la casa de sus padres y claro, pues ya tuvieron que ponerse todos en cuarentena, que le iban a hacer las pruebas y bueno. Al principio yo decía, me preocupa por los papás de Emilio, porque son señores pues más mayores, que tienen problemas de salud y bueno. Y empezaron poco a poco, primero le hicieron la prueba al papá y al día siguiente negativo. Bueno, bien, vamos poco a poco. Y al día luego se lo hicieron a Emilio, a su hermano y a su madre. Y la mamá le dijeron a tal hora, si no te hemos llamado es que eres negativo. Y no lo llamaron, por lo tanto era negativo. Y yo, vale, bien. Los que más me preocupaban ya están bien. Ahora, su hermano iba a dar, yo estaba segura que daba negativo también. Ahora me preocupaba el Emilio, porque él iba a trabajar con el hermano, o sea, con su cuñado. Y claro, la hermana tenía sus síntomas, yo decía, este da positivo seguro. Van en el mismo coche, sí, con sus mascarillas, pero luego en el campo, pues se ponen a trabajar, se las quitan, yo decía, esto me preocupa. ¿Están grabando ya? Y el viernes le dieron el positivo a José, que es el cuñado. Y después, más tarde, se lo dieron a Emilio y a su hermano, y son negativos, gracias a Dios. Y pues es una alegría porque, hombre, siempre está la esperanza. Yo le decía, no, hombre, vosotros sois negativos porque Dios no va a permitir que vosotros os infectéis, no sé qué. Pero siempre está el easy. Bueno, y eso por un lado, sé que estamos muy felices porque todo ha ido bien. Están en su cuarentena, aburridos, pero bueno, son negativos. Por otro lado, para quien no sepa, yo estoy estudiando enfermería y ahora en el segundo cuatrimestre tengo prácticas en el hospital. Y claro, con el COVID y todo esto, pues te da más miedo, porque aunque no nos metan en la planta COVID, pues la gente va por ahí y quieras o no, tienes más peligro, ¿no? Si te da miedo ir al hospital, a urgencias, porque me duele aquí, vaya que haya COVID, pues igual, ¿no? Entonces, pasamos formularios para ver si nos vacunaban. Dijimos, no nos van a vacunar ni de broma, estando sanitarios sin vacunar, eso no creo. Pues el viernes también nos dijeron que el lunes, o sea mañana, nos van a vacunar la primera dosis y pues muy felices porque quieras o no, pues algo es algo y nos protege, ya tendremos nuestra inmunidad ante el COVID y eso, y quería darle gracias a Dios y contaros delante aquí de la iglesia pues estas bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros siempre, yo le digo así cuando hacemos discipulados o cuando tengo que compartir en las casas paternas, le digo a los hermanos, nosotros, o sea, ustedes y yo somos bienaventurados porque vemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Hay otros que no los ven, que nosotros somos bienaventurados. Yo también quiero dar un testimonio doble y voy a empezar por lo que sucedió hace 8 días. Hace 8 días fue algo maravilloso. Dios tenía un proyecto grande que iba a ser un culto maravilloso, pero el enemigo siempre trata de dañar el plan de Dios, y sucedió algo que mi esposa, estando aquí, se volteó y cayó abajo, ¿sí? Antes de empezar el culto, cuando todavía no habían llegado la mayoría de personas, y cayó allí.
no, algunos dijimos se rompió la cara, otros dijeron tuvo que ser roto un hueso porque sonó de todo. Y indudablemente fue un golpe muy duro, pero entonces ya en la noche fuimos a Cabra y lo primero que dijeron, no tiene ningún hueso roto, y eso ya es una alegría. Y la siguiente alegría, pues ya hoy está bien, o sea, el golpe lógico sí, pero fue un milagro porque fue un golpe muy fuerte, entonces para darle la gloria a Dios. Amén. Y la otra es, hoy hay muchos colombianos aquí en la iglesia, entonces es más fácil que me entiendan lo que les voy a decir, ¿sí? En Colombia hay gente que se roba hasta un hueco, ¿sí? Ahora, en el día miércoles, llegaron a la casa de mi padre, que mi padre tiene 90 años, mi padre, el que se sanó de cáncer, que el Señor lo sanó de cáncer. Estaban los dos, él con su esposa allí, y llegaron unos médicos, sin vacunar del COVID, lógicamente, ¿sí? Con su bata, y dijeron que ellos iban a organizar lo de la vacunación de mi padre. Y entraron, y mi padre los atendió muy bien, muy perfecto, y les ofreció hasta un tinto, un café, ¿sí? Y le tomaron hasta la presión arterial, le hicieron de todo, ¿sí? Y antes de irse, ellos entraron a la habitación y se llevaron el dinero que había en la mesa de noche. Y antes de irse se llevaron el móvil de mi padre. Entonces, cuando miramos eso, entraron, estuvieron en su casa, estaban ellos dos solos. No les golpearon, no los maltrataron, no los humillaron, se los robaron por las buenas, ¿sí? Entonces, que la gloria de Dios, que aunque se llevaron un móvil y se llevaron algunos pesos colombianos, no fue grande la pérdida, ¿sí? No hubo maltrato, no hubo nada que daño material ni daño en la salud de ninguno de ellos. Y entonces hay que darle la gloria a Dios, porque a pesar de que el enemigo entre en nuestra casa, Dios nos protege y Dios nos cuida. Amén. ¡Amén! Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hoy saludar de manera muy especial. Está con nosotros Lisette, ¿sí? Yo quiero que usted se voltee hacia ella y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Yo quiero que usted así se mantenga volteado hacia atrás y salude a Salomón y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Los demás ya son de la casa. ¿Amén? Amén. Entonces, yo siempre digo, tú estás en el mejor lugar. Dios te has traído a este sitio porque Dios quiere hablar de hoy. Quiere que tú le escuches, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo, el ángel se le apareció a María y le dijo: bienaventurada. Entonces María dijo: háblale que tu sierva escucha. Nosotros tenemos que afinar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Cierre sus ojos por ahora, cierre ahí sentadito, cierre sus ojos y incline su rostro. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por permitir llevar tu palabra, Señor de la gloria. Y te pido, Señor, que tú pongas en mi boca palabra santa, palabra de Dios, y que esta palabra penetre en nuestra mente, baje al corazón y produzca frutos de cambio y frutos de transformación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que tenemos todos los cristianos es la dificultad para andar en los caminos de Dios. A todos se nos dificulta, todos tenemos altos y bajos, y unos en el camino desfallecen y lo dejan, a lo mejor regresan y vuelven y lo dejan. Otros tenemos más fuerza de parte de Dios y continuamos en el camino del Señor, y lo que el Señor quiere que hoy entendamos es que así sea difícil, así sea un poquito complicado, tú no estás solo.
Diga, yo no estoy solo. Diga, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Aleluya. Entonces, hay que entender. Yo voy a decir, bueno, si Dios está en el cielo y Jesucristo está sentado a la derecha, entonces yo me siento solo. Entonces la Biblia, la palabra de Dios dice que cuando hay dos o más reunidos, Él está ahí. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió rompió el velo de arriba abajo y permite que tú tengas acceso directo a la presencia de Dios. Acceso es cuando tú colocas en el móvil el PIN o la huella dactilar, el móvil se abre, o el ordenador. Así es con la presencia de Dios, acceso directo, no hay ruido, no hay interferencia. Así tú lo hayas pagado, ahí tienes acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hablar con el Señor en todo sitio, en todo lugar, en cualquier momento, en la mañana, en la tarde y en la noche. Él está contigo en cualquier sitio y en lugar y en cualquier momento. Amén. Usted tiene que tener esa certeza. Tú que estás ahí también tienes que tener la certeza de que Dios está contigo. Cuando uno tiene esa seguridad y esa certeza que Dios está conmigo, se acaba la tristeza, se acaba la amargura, se acaba la depresión. Y va a haber un cambio, va a haber un cambio de ¿qué? En lugar de amargura, paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay alegría. Cuando las personas venimos a Cristo, nuestra cara cambia. Ya no es esa cara amargada, así, todo con el ceño fruncido, sino ya es, hasta las arrugas se van. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti y cambia nuestras vidas. Entonces, cuando hay algo que el Señor quiere que entendamos hoy. Mira, había una mujer que se llamaba María. Y era como todas las mujeres. A lo mejor ayudando a limpiar, a lo mejor cocinando, a lo mejor ayudando a recoger la cosecha. En fin. Pero a esa mujer Dios le dio un propósito. Diga, un propósito. Y a ti también Dios te ha dado un propósito. Entonces, cuando esa mujer estaba por allí como tomando el sol o ahí afuera, se le aparece un ángel. Le dice, bienaventurada eres tú. Y dice que el Espíritu Santo empezó a morar en María y de ahí en adelante ella cambió su vida. Dice, tu sierva escucha. Dice que quedó embarazada del Espíritu Santo y de ahí en adelante ya no fue la María de antes, ya fue la otra María, la María que estaba embarazada, pero la María que era la madre de Jesús y que en su vientre estaba Jesús. Y cuando María dice que a poco tiempo fue a visitar a su prima Elizabeth. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, cambia atmósferas, cambia situaciones. Y dice la palabra que cuando María llegó a visitar a su prima, dice que el niño que estaba en su vientre saltó, brincó de alegría y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! El Espíritu de María, el Espíritu Santo que está en María, saltó al niño que se llamaba Juan y saltó a su madre. María era llena del Espíritu Santo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Juan nació y llegó su tiempo ¿de qué? Su tiempo
de empezar a llevar a cabo su propósito, el plan de Dios en su vida. Dice que él vivía en el desierto, que se vestía con piel de camello, que comía miel, etcétera, etcétera. Y empezó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empezó Juan a hacer cosas tremendas. Y dice que aún los fariseos, que eran los religiosos de ese entonces, les decía: arrepiéntanse, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y dice que la gente descendía al Jordán. ¿Cómo descendía al Jordán? Confesando sus pecados y arrepintiendo de sus pecados. Descendían al Jordán y eran bautizados por Juan el Bautista. Y de pronto Jesús, ¿alguien había hablado de Jesús antes? Nadie conocía a Jesús. Por allá sobre los 6, 7 años se les extravió a sus padres y entró al templo y empezó a dar cátedra con los sacerdotes y los que estaban ahí. Pero de ahí en adelante, de los 7 a los 30 años, nadie habló de Jesús. Suponemos que estaba con su padre haciendo muebles, porque su padre era carpintero. Suponemos que era un niño bueno, pero estaba incógnito allí con su padre. Pero llegó el tiempo del plan de Dios, la asignación de Dios. Dice que vino Jesús al Jordán a ser bautizado. Ahí aparece Jesús. Y de pronto lo ve Juan. Dice Juan, había dicho Juan, dice: detrás de mí viene uno que os bautizará con agua y fuego, el cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos. Entonces, cuando Jesús aparece, le dijo Jesús a Juan: bautízame. Yo no te voy a bautizar. Es más, yo necesito que tú me bautices. Y cuando, después de una discusión, una breve conferencia entre Juan y Jesús, acordaron que sí lo iba a bautizar. Entonces Jesús fue bautizado por Juan. Y sucedió algo tremendo, algo sobrenatural. Al ser bautizado y salir Jesús de las aguas, apareció una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo mi complacencia. Dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma sobre Jesús. Es decir, Jesús fue lleno del Espíritu Santo en ese momento allí en el río Jordán. Y de ahí en adelante cambió la vida de Jesús. Cambió la vida de Jesús. Entonces, cuando Jesús salió, el Espíritu Santo ya moraba en él. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando tú aceptas a Jesucristo como su Señor y le abres su corazón, el Espíritu Santo mora en ti. Moró Jesús y mora en ti. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo mora en ti. Cuando Jesús, pero nadie me dice amén. Parece que eso fuera una noticia de última página. Cuando el Espíritu Santo mora en ti es una noticia de primera página y hay que decir amén. Hay que creerlo, porque no me están creyendo. Hay que creer que el Espíritu Santo mora en mí. Diga: el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Aleluya, aleluya. Y dice que el Espíritu Santo empezó a tener cierta ascendencia, cierta dirección sobre Jesús. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo, a ver, es una cosa importante
que muchas personas, muchos religiosos no entienden. El Dios son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, estaba el Padre que dijo: este es mi Hijo, en el cual yo me agrado. Estaba Jesús que se estaba bautizando y el Espíritu Santo descendió. Las tres personas estaban ahí. Y nosotros en nuestra naturaleza carnal dice: bueno, ¿y quién manda ahí? Debe ser el Padre, debe ser el Hijo del Espíritu Santo. Pero cuando uno le ve la palabra y escucha hablar a Jesús, dice: mi Padre y yo somos uno solo. Y luego cuando veo que el Espíritu Santo empezó a guiar a Jesús, si Jesús fuera más importante, él guiaría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a guiar a Jesús y le dio poder, y entonces lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Primeramente para que ayune y para que ore. Con el ayuno, en el desierto, con el ayuno y la oración vienen las grandes victorias. Qué tremendo. Por eso nosotros debemos acostumbrarnos a ayunar. Cuando uno pasa dificultades, cuando uno pasa desiertos, el Señor lo lleva a una victoria mayor. Los desiertos son para eso, son como las pruebas, son como las etapas de la vida para ir a una etapa mayor. A una etapa mayor. Y entonces, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús, primero que todo ayunó. Y después de que ayunó le cogió el hambre y se fue para McDonald's. No. Cuando el Espíritu Santo lo guió a la ayuno y la oración, lo esperaba una prueba. Y fue el Satanás ese que siempre aprovecha cualquier situación. Satanás conoce las debilidades de las personas. Satanás conoce tu debilidad y mi debilidad. Satanás conoce la debilidad tuya también. Pero el Señor también conoce tu debilidad y le da fuerza. ¿Y Satanás qué hizo? Tu hambre, convierte las piedras en pan. Lo llevaba a muchos sitios y Jesús le dijo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Le dice: no solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Es sencillo. Vete de mí, Satanás, y se fue. Jesús salió en victoria. Salió en victoria y dice que después Jesús, a poco tiempo, llegó a la sinagoga un sábado. Llegó a la sinagoga y por cortesía o por tiempo, no sé cómo era, a los que venían, a los que aparecían ahí, les permitían leer las Sagradas Escrituras, que no estaban ni en el móvil, ni estaba en un libro, estaba en rollos, ¿sí? Y le dieron a Jesús un rollo para que lo leyera. Hasta ahí todo iba bien. ¿Cómo entró Jesús a la sinagoga? En el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegó Jesús, le dieron un rollo. Y dice que le leyó, está buscámoslo, Lucas 4:18. Lucas 4:18. En su Biblia de papel, o en su móvil, o allá en tu casa, en su Biblia, en su móvil. Lucas 4:18. Jesús sí, hola. Jesús empezó a leer el rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable al Señor. Hasta ahí todo era muy bien. Vino un hermano, un sacerdote o una persona y leyó el rollo. Y dice que Jesús llegó y cerró el rollo y se lo entregó al sacerdote. Pero no se sentó hasta que dijo lo siguiente. Por un momento todos esperaban que Jesús dijera algo. Los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban pendientes de lo que Jesús iba a decir. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, porque yo soy el Mesías. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. Yo soy el Mesías. Y resulta que los fariseos, los religiosos de ese entonces dijeron: herejía, blasfemia, este no es el Mesías. Pero Jesús estaba empoderado con el poder del Espíritu Santo, y dice que los sacerdotes y los fariseos lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un despeñadero para tirarlo por ese despeñadero abajo, porque había dicho algo que no estaba bien. Y me parece, esto parece como esas películas modernas de hoy que dice que cuando lo iban a echar al despeñadero, Jesús pasó por el medio de ellos y los dejó. ¿Y por qué no lo cogieron y lo lanzaron? Porque el poder del Espíritu Santo hizo que Él pasara por el medio de ellos y los dejó. Iba en el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que ahí se quedaron ellos y empezó Jesús su ministerio. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, echaba endemoniados. Mira, donde Jesús llegaba, los demonios empezaban a temblar. Y empezaban a decir los demonios: Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Jesús, ¿por qué no te vas de aquí? O empezaban a adularlo, y los demonios eran echados por Jesús. Había sanidad, había liberación, resucitaron muertos, cojos caminaban, paralíticos se levantaban, leprosos eran limpiados. Y fue maravilloso el ministerio de Jesús, y todos lo conocen. Multiplicó los panes, hubo pesca milagrosa, sanó al ciego Bartimeo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Un ministerio de victoria, un ministerio de gloria, ¿sí? Bueno, ¿y por qué Jesús no siguió con su ministerio? Porque había un proyecto de Dios para Él. Él no venía a liberar al pueblo de Israel solamente. Él no venía a ser el rey de los judíos. La asignación que tenía Jesús era morir por ti y por mí, por ti y por mí, para el perdón de los pecados y para hacernos libres. Amén. Entonces, es la cosa que dice: ahora Jesús está con nosotros. Habían 12 discípulos y luego tenía otros 70 discípulos por otro lado, que de pronto los mandaba a hacer sanidades, milagros, liberaciones, porque no solamente Él hacía eso, sino les dio poder y potestad a los discípulos para que lo hicieran. Y cuando regresaron los 70, decían: oh Señor, qué bueno, qué maravilla, los demonios se sujetan a nosotros y hay sanidades, milagros, liberación. Y le decía el Señor: yo me di cuenta, yo vi a Satanás caer. Pero no se preocupen solamente, no se pongan tan contentos por eso, estén alegres de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Esa es la clave del éxito. Usted puede tener un buen coche,
Usted puede tener los hijos más maravillosos, usted puede tener el mejor trabajo, usted puede enviar dinero para Colombia, usted puede tener la mejor ropa, pero ahí no es el fin. El fin es que su nombre esté escrito en el libro de la vida para cuando muera, ahora o después, o de pronto somos arrebatados, esté tu nombre escrito en el libro de la vida y tenga salvación y vida eterna y no tengamos que ir al infierno. Ahí está la diferencia. Lo que pasa es que Dios es muy bueno, y yo lo digo siempre, hay una bendición unida a la salvación. Yo digo que hay un plan integral, bendición y salvación. ¿Qué pasa? ¿Tenemos trabajo? ¿El trabajo es permanente? No, es eterno. ¿Tenemos muy buena ropa? La ropa no es permanente, se desgasta o se acaba. ¿Tenemos hijos? Los hijos no son permanentes porque algún día se van a ir de nuestro lado. ¿Tenemos salud? La salud no es permanente porque un día vamos a morir. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la salvación. Nos queda la salvación y la vida eterna. Después de que resucitemos a la vida eterna, ya no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, porque el Señor está con nosotros y dice que Él cambiará todo. Entonces, cuando Jesús tenía una camaradería, una amistad, una coinonía con todos sus discípulos y con toda la gente y con las mujeres que lo seguían, y se dañó la alegría. Dijo: muchachos, yo tengo que morir en la cruz y luego me tengo que ir. Ay, Señor, no se vaya, no muere en la cruz. Ay, Señor, no nos deje. Y Él dijo algo importante. Dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Bueno, eso como que suena bien. Dijo que no los voy a dejar solos. Entonces dice: cuando yo me vaya, les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará para que more en ustedes y en mí. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ahí viene lo bonito de la historia. ¿Tiene usted dificultades? Espíritu Santo, enséñame a orar porque yo ni sé orar. ¿Tiene problemas? Espíritu Santo, interceda por mí ante el Padre, porque es que yo estoy pasando una situación difícil. Dice que el Espíritu Santo intercede aún con gemidos indecibles delante del Padre. ¡Qué tremendo! Y dice que Él les enseñará todo, el Espíritu Santo nos enseñará todo. Y dice que si ustedes tienen mala memoria, si yo tengo mala memoria, Él recordará todo lo que Jesús les enseñó, y a ti y a mí nos recordará ¿qué? Las Escrituras, la palabra, nos la recordará en su momento determinado. Por eso cuando dice el Señor, dicen los evangelistas, dicen: muchachos, hay que ir a predicar el Evangelio, hay que ir a llevar una palabra. Ay, pero es que yo ni sé qué hablar. Tú no te preocupes, el Espíritu Santo te dirá qué tienes que decir. Es más, si tú tienes que ir a los juzgados, dice que el Espíritu te dirá lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, entendimiento, revelación, inteligencia, y nos da todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber andar. ¡Qué tremendo! Es como, ahora, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Y si tengo que ir a buscarlo, estoy allí, tengo que buscarlo. No, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Dice la palabra que vosotros sois templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mi corazón. Dígalo, el Espíritu Santo mora en mi corazón. El Espíritu, créalo, confiéselo, porque es verdad. Y entonces, dice que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, su vida cambia. Y Jesús les dijo a los discípulos: es el momento de que estén tranquilos. No quiero tristeza, no quiero más. Cuando Jesús murió y no aparecían los discípulos
Dijeron, aquí ya no hay más que hacer, yo volveré a la carpintería, yo volveré al bar. Pedro se fue a la pescadería, los otros se fueron a cobrar impuestos y se olvidaron de su ministerio. Y Jesús volvió y les dio otro empuje. Y Pedro volvió a ser el discípulo de siempre. Y dice que le dijo, quédense tranquilos, estén todos unánimes y juntos orando, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder, poder. Y cuando ustedes tengan poder, me van a ser mis testigos aquí en Lucena, en Cabra, en Córdoba, en España y en todas partes del mundo. Ese es el ministerio tuyo. Tú tienes que ser testigo. ¿Testigo de qué? Testigo que Cristo murió en la cruz y resucitó y un día vendrá por su iglesia. Esa es. Entonces nosotros tenemos que saber que dice que recibiréis poder. ¿Y qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo, allá en el aposento alto, que estaban los discípulos y las mujeres y todos, ¿sí? Todos por igual, para que no digan que es que la Biblia, a las mujeres esperaban afuera en el aposento alto y los hombres estaban adentro. No, mujeres y hombres estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo, y la promesa del Espíritu Santo descendió. Dice que Pedro se echó un discurso y se convirtieron 3,000. Ojalá nos pasara eso a nosotros. Se convirtieron 3,000. Y los de afuera decían, oiga, pero estos están hablando en lenguas extrañas, estos están bien borrachos. Dicen, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, mire, nosotros lo hablamos y estaba escuchando una prédica en estos días, dice, nosotros, o sea, tú y yo, podemos cambiar atmósferas, situaciones adversas. Yo no debo llegar a una casa, ay, es que esto del COVID, sí, el COVID, ay, que ahora la crisis económica, sí, la crisis económica, ay, que quién sabe qué va a pasar, sí, quién sabe qué. No, nosotros tenemos un Dios poderoso que nos ha librado del COVID, que libra a nuestras familias del COVID, que si hay necesidades Él nos va a proveer, que nos cuida, que nos protege. Ese es nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria. Qué tremendo. Dice, es que cuando uno ve esto y cuando uno le cuentan historias, dice, bueno, es una historia, pero cuando uno las vive, uno se emociona. Se emociona por ver que lo que dice la palabra y que lo que dicen los demás es verdad, es real. Entonces, dice que Jesucristo se fue, el Espíritu Santo vino, y cuando vino, entonces cambió todo. Entonces, es la obra más maravillosa que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Le dijo, muchachos, yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Y cumplió, y el Espíritu Santo vino y llenó a los apóstoles. Y luego dijo algo más maravilloso. Dice, las obras que yo he hecho, ustedes van a hacer obras aún mayores en el nombre de Jesús. Usted está capacitado. Créalo. Tú estás capacitado para hacer cosas tremendas. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, ellos nos decían esto: el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes tienen poder. Ustedes pueden orar por los enfermos y van a ser sanados. Ustedes pueden atar y desatar a los demonios. Usted tiene que tener esa certeza que usted puede prohibirle la entrada a Satanás a su casa, que usted puede prohibirle que toque a sus hijos, usted puede prohibirle que no moleste su casa, porque usted tiene el poder de Dios. ¿Y Satanás qué hace? Obedece. Cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, Satanás obedece. No le queda otra cosa. Y es más, Satanás no te puede tocar si el Señor no le autoriza. Entonces,
Yo estaba muy emocionado, empecé en los caminos del Señor y de pronto me dijeron allá en la iglesia que yo podía orar por los enfermos y pues vamos a ensayarlo. Para esa, como diría Davison, vamos para adelante. Y entonces, claro, uno va con el espíritu, pero va con la carne. ¿Será que se sana? ¿Será que no se sana? ¿Será que se sana? Y estaba mi cuñada enferma en un hospital allí. Y yo dije, voy a orar por ella, para que el Señor la sane. Entonces dije, Señor, pero yo voy a pedirte una señal por si acaso. Que no haya nadie en la habitación. Y claro, habitaciones de 4 pacientes. Cuando están las enfermeras entrando y si no están visitando al uno, están visitando al otro. Y bueno, pues es una señal. Y llegué yo y estaba lleno, gloria a Dios, no hay que orar. Contento, empecé a hacer la visita y de pronto los visitantes, había una cama libre, de pronto los otros visitantes se fueron y de pronto la persona que estaba conmigo, que era familiar de ella, dijo, voy a ir a hablar con la enfermera y de pronto me quedé yo solo con la paciente. ¿Sí? Señor, sí, pues bueno, hágale. Y entonces oré, le dije, le confesé que Dios le había llevado a la enfermedad a la cruz del Calvario. ¿Y qué sucedió? Que se sanó. Que se sanó. Al día siguiente dijeron, aquí hay algo raro, esa mancha que estaba ahí ha desaparecido, ya no hay que hacer intervención quirúrgica, no sé qué. Ahora, de todas formas, uno está empezando, dijo, a lo mejor los médicos se equivocaron, pero lo cierto es que en ese entonces no hubo intervención y al otro día salió para su casa. Amén. ¿Por qué les cuento eso? Ustedes tienen que empezar a hacer eso, a cambiar atmósferas, a confesar libertad, a hacer cosas en su vida diferente. Unja su casa, confiese palabra, ore. Mire, hay oportunidades, inclusive no hay que hablar por enfermedades. Hay personas que están con depresión, con luchas y dicen, ay, mire que es que me está pasando, venga, vamos a orar. Y si no puede ir, ore por teléfono, que el canal del teléfono también está Dios. Así es. Entonces, tú eres un instrumento de bendición y de cambiar atmósferas de mal para bien. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Que el Espíritu Santo está en ti. No mire que tú tienes pecados, no mire que tú no eres como el pastor, no mire que tú no eres como fulano, como sultano, como Yesenia Teno, como Guillermo Maldonado. No mire tan arriba, mire que tú eres un hijo de Dios. Amén. Y que está empoderado por el Espíritu Santo. Y que tú estás encargado de cambiar atmósferas. Cambiar atmósferas es que llego a una casa y hay un frío tremendo y empieza a haber calor. Así es el mundo espiritual. Tú llegas, hay tristeza, hay dolor, hay depresión, y cuando tú llegas, se va la tristeza, se va la depresión, se va la mala comunicación que había y empieza a haber buena comunicación y empieza Dios a trabajar. Dios te va a usar, te está usando para que sea un cambiador de atmósferas. Te seguirá usando. Miren, no digan qué voy a decir. Si el Espíritu Santo mora en mí, Dios va a cambiar. Ahora, si tiene temor, tengo que ir a orar por esta muchacha. Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué hace el Señor? Te ayuda. Amén. Es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que irnos de este lugar con la seguridad que somos bendecidos. Eso ya sobra decirlo. ¿Quiénes son bendecidos? Levante su mano. Levante su mano, todos, levante su mano. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Yo a veces digo que a veces no hay que orar ni para que haya provisión en nuestra casa. Porque el Señor ya lo ha mandado. Sí. El Señor ya lo ha mandado. Yo no estoy diciendo que no, sí, claro. Pero nosotros tenemos que pensar más arriba. Que haya provisión para mi familia, que haya provisión para mis amigos, que haya sanidad para mi casa, que haya sanidad para mis amigos. Y ahora
nosotros oramos por Lucena, oramos por Andalucía, oramos por España y oramos por el mundo. Porque dice la Biblia que cuando uno siembra, recoge. Tú oras por otro, la bendición se vuelve a ti. Y Dios nos ha llamado a lo que decía al principio. Aquí dice 6 cosas. Tengo 6 puntos. Primero que todo, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y al estar el Espíritu Santo en ti, dice que tú debes anunciar las buenas nuevas del Evangelio a las personas que necesitan. Mucha gente necesita. Alguien decía, hace mucho tiempo decimos que los campos están blancos para la siega. Y yo hoy lo creo, llevamos muchos años diciéndolo. Pero hoy la situación del país, la situación del mundo hace que sea tierra fértil para llevar la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos llevar la palabra de Dios. Si las personas no vienen a la iglesia, no pasa nada. Lleven la palabra. No les critique. No les hable mal. Muéstrales a quién. A Jesucristo. Dios es amor. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Dios te va a hacer una persona diferente. Nosotros tenemos que hacer eso, dice segundo punto, sanar a los quebrantados de corazón. Eso es tremendo. Hay mucha gente con el corazón partido, como dice la canción. Hay mucha gente con el corazón adolorido. No solamente porque el novio la dejó, no solamente porque un hombre la dejó embarazada y se fue, no, maltrato desde niños, situaciones difíciles que ha vivido la persona. Y Dios nos ha designado la tarea de ir a los quebrantados de corazón con una palabra de aliento, de fortaleza y de esperanza. Así es. Y luego dice, proclamar libertad a los cautivos. ¿Hay gente presa? Sí, mucha gente presa, esclava del vicio, esclava de las malas maneras, esclava de muchas situaciones. Y entonces el Señor nos dice, tenemos que ir a decirle a la gente que tienen que ser libres. ¿Soy esclavo? Sí, usted es esclavo de Dios.